Vamos a recibir con mucho cariño al pastor Gabriel, que va a compartirnos una palabra. Por favor, un aplauso para él. Aleluya. Qué buenos momentos hemos pasado, ¿no les parece? Y todavía falta más. Todavía falta. ¿Quién quiere más del Señor? Solo una palabra bastará para ser llenos de su presencia. Y yo todavía quiero más. Yo todavía quiero más. Siempre soy un insatisfecho total. Me gozo en su presencia, pero cada día quiero más. Cada día quiero más. Cada momento quiero más. Y estoy esperando en mi espíritu una explosión de la presencia del Señor. Solo basta que seamos llenos de Él para que Él pueda cumplir el propósito a través de nosotros. Vamos a seguir meditando acerca de la milicia. Cuando Andrés David me dijo que si podía compartir con ustedes, y me dice, Gabito, algo así, que vaya por ahí por lo de la milicia. Bueno, hemos escuchado de Manny cómo se preparan allá los soldados, los fuertes, ¿no? Y ahora hemos escuchado de Giuseppe, toda la armadura. Vamos a ir a dos textos, a dos versículos que nos hablan de tres cosas sencillas, pero creo que es bueno que las compartamos. Espero no tomarles mucho tiempo para que estemos en esta noche bien dispuestos y para el cierre que el Señor tiene para nosotros. Creo que debemos tener muy en claro lo que les voy a compartir. Debido a la situación que estamos viviendo en el mundo, no es nada extraño. Yo creo que para ninguno de nosotros es algo nuevo el que podamos decir que realmente estamos entrando en una recta final de los sucesos en el mundo, que estamos en una decadencia moral impresionante, mis amados hermanos. Y más que eso, esa decadencia no es sola en sí la decadencia, sino que se ha venido, está propagándose fuertemente el no querer nada con Dios. Toda la decadencia que estamos viendo en las naciones de la tierra se debe a una sola cosa: que las naciones de la tierra decidieron sacar de sus constituciones el nombre de Dios para poder hacer lo que el hombre quiere por sí mismo. Y hay algo que siempre me ha gustado decir: el hombre entre más se aleja de Dios, más se acerca a su propia perversidad. ¿Cuántos dicen amén? Eso es una realidad que no podemos negar. El hombre entre más se aleja de Dios, más se acerca a su propia perversidad. Y lo que hemos hecho es legalizar, estamos haciendo es legalizar la perversidad del hombre. Y por eso es necesario que en este último tiempo, voy a pedir a los ungidos del Señor si me regalan agua. Por eso creo que es necesario para este último tiempo, y cada día es más cierto en mi corazón por las cosas que el Señor ha venido hablando acá en la congregación en este último tiempo, lo que hemos visto, y aún desde el año pasado todo lo que sucedió en sobredosis, de levantar una generación de jóvenes que estén dispuestos a entregar sus vidas por la causa del Señor. ¿Cuántos de ustedes dicen amén a eso? Sabía que el amén no iba a ser tan grande. Sabía que el amén no iba a ser tan grande. Y vamos a entender por qué ese amén a veces no es tan grande. Vamos a ir a la escritura, a 1 Timoteo, capítulo 1, versos 18 y 19.
Allí le está hablando el Señor a Timoteo a través del apóstol Pablo. Y le dice Pablo a Timoteo allí, en el verso 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron algunos en cuanto a la fe. Allí colocaron en pantalla la versión Dios habla hoy, ¿sí? ¿La tienen? Vamos a leerlo allí. Dice: Timoteo, hijo mío, te doy este encargo para que pelees la buena batalla con fe y buena conciencia, conforme a las palabras proféticas pronunciadas anteriormente sobre ti. Algunos, por no haber hecho caso a su conciencia, han fracasado en su fe. Esto les ha pasado a Himeneo y a Alejandro, a quienes he entregado a Satanás, para que aprendan a no decir cosas ofensivas contra Dios. Qué cosa tan tremenda. ¿Está abierta o tiene huequito? Sí, gracias. Si es posible. Fíjense lo que le está diciendo allí el apóstol Pablo a Timoteo. Lo primero es algo que está sucediendo y que el Señor ha hecho entre ayer y hoy en medio de nosotros. ¿Cuántos han recibido una palabra profética? Creo que el Señor, a causa del propósito que tiene con cada uno de nosotros, usa a los hermanos para traer palabras a nuestras vidas. Y de acuerdo a esas palabras trazan el destino para nosotros. Yo tengo una palabra que transcribo de agenda en agenda, que me fue dada en el año 1984, donde el Señor me hablaba en ese tiempo de lo que era el ministerio de la palabra, de lo que era la llenura del Espíritu y poder discernir el asiento de Satanás, me decía. Y de cuando en vez y de vez en cuando me gusta abrir esa palabra, leerla, meditarla y decir: Señor, sigo por ahí. Y eso es lo que le está diciendo allí el apóstol Pablo a Timoteo: hijo, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Allí le está hablando entonces Pablo a Timoteo en términos militares. Y le está hablando como soldado. ¿Por qué sabemos que le está hablando como soldado? Porque el segundo texto que vamos a meditar en esta tarde está en 2 de Timoteo, capítulo 2. Se lo estuvimos repasando el sábado pasado, todos los que se estaban preparando para sobredosis. Y el mismo apóstol le dice allí a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel quien lo tomó por soldado. Entonces fíjense que sí es un lenguaje, mis amados, de milicia, y tiene que ver con lo que el Señor nos ha venido hablando en este sobredosis. La manera como nosotros nos veamos, la manera como tú te veas, va a determinar cómo te encaminas. Tal vez nunca habíamos pensado de la manera en que lo hemos hecho en estos días, que somos soldados de Jesús. Pero no solamente decir que somos soldados de Jesús, sino que a causa de que somos soldados, estamos ¿en qué? En estado de guerra. No cualquiera
entra en guerra. Son los soldados de Jesús. Y vamos a ver 3 punticos rapiditos, de los cuales el apóstol Pablo le habla a su hijo Timoteo, diciéndole: tú eres un soldado, y lo primero que debes hacer como soldado, según 1 Timoteo capítulo 1 verso 19, le dices: mantén la fe. Amén. Lo primero que un soldado debe tener es fe. Lo segundo que le dice es que tenga, ¿qué? Repitamos: buena conciencia. Di: buena conciencia. Por favor, atrás: buena conciencia. ¿Por qué les hago repetir? Porque muy pocas veces hablamos de la buena conciencia. Y dice aquí que él, como soldado, no solamente debía tener fe, sino debía tener buena conciencia. Y el tercer punto que vamos a hablar está en el segundo versículo. Allí en el de 2 de Timoteo, cuando le dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, el primer aspecto que el apóstol le dice allí a Timoteo es que debe tener la fe. Segundo, buena conciencia. Y tercero, agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Lo repetimos, por favor? La primera característica de un buen soldado de Jesús es que tiene fe. Segundo, buena conciencia. Y tercero, debe agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esos son los 3 punticos que vamos a desarrollar. No es nada nuevo, pero sí creo que viene al caso y dentro del contexto que lo estamos teniendo. Fe. Lo primero que debemos tener como soldados es fe. Pero ¿qué tipo de fe? No creo que esté hablando allí de la fe de salvación. Y tal vez cuando vamos a definir la fe, nos vamos siempre a Hebreos capítulo 11, verso 1, ¿no? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero tampoco vamos a definir la fe de esa manera. Vamos a definirla de una manera más sencilla, para poder comprender el aspecto de la fe de nosotros como soldados. Fe, simple y llanamente, es creer lo que otro dice. Eso es tener fe. Creer lo que otro dice. Ese es el tema que se desarrolla en el libro de Hebreos. Por todo el libro de Hebreos, cuando se llega a Hebreos capítulo 11, es solamente una conclusión que el apóstol le está diciendo a los hebreos que estaban desanimándose, que se estaban deslizando, y les decía: ustedes no han escuchado la voz de Dios, que es a través de Jesús ahora. Entonces, fe es creer en lo que otro le dice. Pero para creer en lo que otro le dice, tenemos que tener comunión con ese otro. Si yo no te conozco, me es difícil creer lo que me dices. Por eso tal vez los cristianos decimos: no solamente hay que creer en Dios, sino creerle a Dios. Pues bien, el soldado de Jesús debe tener una comunión directa con su comandante. Nuestro comandante en jefe es el Señor Jesús, que tiene su representante en nosotros a través del Espíritu Santo. Y si nosotros creemos realmente lo que Él nos dice, la actitud que va unida a la fe siempre es la obediencia. Y eso es lo que determina el ejército en cualquier lado. En el ejército cualquiera no puede decirle a uno de sus comandantes, a uno de sus superiores, cuando le da una orden, que no lo quiere hacer. Algunos de ustedes han estado, yo no he estado en el ejército, ¿no? Pero sabemos que cuando se está allí, se obedece o se obedece. Ahora, la obediencia realmente es eso. La obediencia es escuchar atentamente lo que otro me dice.
Si yo no escucho atentamente lo que otro me dice, no entro en obediencia. Por eso lo primero que debemos tener claro como soldados de Jesús es que debemos estar siempre al tanto de su voz. Y yo te pregunto hoy, mi amado hermano, con toda sinceridad, ¿qué es lo último que tu comandante te dijo y que tú obedeciste? Buena pregunta. No es que es la última palabra que has escuchado, porque sé que has escuchado muchas predicaciones. ¿Qué es lo último que tu comandante te dijo a ti? Que tú le creíste. ¿Has obedecido? Eso es lo que determina la primera gran característica de nosotros como soldados. Nos acostumbramos a escuchar tantas predicaciones, pero basta con una sola palabra para que sea transformada nuestra vida. La palabra que nuestro comandante nos dice en nuestra intimidad con él. No menosprecio en ningún momento la enseñanza que damos en los eventos o en la congregación normalmente, menos si soy maestro de la palabra, pero sí sé algo por experiencia propia, que lo que he aprendido en mi vida, el 90% de lo que he aprendido en mi vida, lo he aprendido a solas, de rodillas, delante de mi comandante en jefe. Solo el 10 o el 15% es lo que he aprendido cuando estoy en una reunión como estas, o normalmente en la iglesia. Porque lo que marca nuestra vida y nunca se olvida, sino que permanece como una columna fuerte en el corazón, es lo que tu comandante en jefe, es lo que tu Padre te dice a través del Espíritu Santo cuando tú estás a solas con Él. Eso no se te olvida. Eso está allí y te acompaña toda la vida a donde quiera que vas. ¿Cuántos dicen amén? Creer lo que Él dice. Y al creer, ser obediente. La obediencia es la que me forma. Yo tomo forma de lo que obedezco. Y si obedezco la voz de mi Señor, siempre seré configurado a su imagen. Le digo a los muchachos cuando les enseño en Bechalón, que por aquí veo algunos, que el hombre en sí, el ser humano, está encerrado bajo obediencia. Porque aún la desobediencia es obediencia, pero a quien no se debe. No podemos escaparnos de lo que es obedecer. El hombre es un ser que está encerrado en fe. El asunto es, ¿a quién le creo? ¿A quién le obedezco? Y eso determina la formación de mi vida y de tu vida. Amén. Pasemos al segundo aspecto. El segundo aspecto que nos dice la Escritura de un soldado de Jesús es la buena conciencia. Qué interesante, ¿no? César, vuelve si nos pones el versículo en la Dios habla hoy. Si me estás atendiendo arriba. A ver, listo, hijo. No, el primer texto. Listo allí. Miren lo que, como lo dice la Dios habla hoy. ¿No les parece interesante esto? Dice, algunos, por no haber hecho caso a su conciencia, han fracasado en su fe. Primero dice que debe tener buena conciencia, pero algunos, por no haber hecho caso a su conciencia,
han fracasado en su fe. Es interesante esto, mis amados. La Escritura nos dice, desde el Génesis, que Dios no quería que el hombre viviera por la conciencia. Por eso es que le dice al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y después le dice el Señor en su mesa redonda celestial: ahora el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cerremos el camino de la vida, no sea que vea y coma del árbol de la vida y viva para siempre. Fíjense lo tremendo. Dios no quería que el hombre viviera para siempre bajo ese conocimiento del bien y del mal. Dios no quería que conociéramos el bien y el mal. ¿Por qué? Porque el bien y el mal, lo que es la conciencia en sí, es relativa cuando llega al hombre. Solo tenía realmente una certeza en Dios mismo. Lo que es el concepto de lo bueno y de lo malo solamente tiene una certeza en verdad cuando está en Dios, pero cuando está en el hombre se vuelve totalmente relativa. Como les dije comenzando la enseñanza, fíjense que lo que antes para la humanidad era terrible, ahora es constitucional. Ahora es aprobado por los hombres, porque los hombres van manejando las circunstancias de acuerdo a su conveniencia. Y si yo no puedo derrotar a mi enemigo, mejor me uno a él. Eso es lo que está haciendo la raza humana en este momento. No puede derrotar lo que es su perversidad, y lo que hace es que se está uniendo a ella misma. Dios no quería que viviéramos así, pero ya vivimos con la conciencia. Entonces lo que dice es que debemos guardarla y tener una buena conciencia. ¿Qué es en sí la conciencia? La conciencia, a causa de la caída, es esa pálida voz de Dios. Escúchenme bien, esa pálida voz de Dios que todo hombre tiene en su interior, que le dice que es bueno y que es malo. ¿Por qué insisto cuando les digo que es esa pálida voz de Dios? Porque no es en sí la voz de Dios. Dios la usa. Por eso dice la Escritura en el libro de Romanos que los que no han escuchado del Evangelio al final de los tiempos serán juzgados de acuerdo a su conciencia. Porque el Señor habla al hombre a través de la conciencia, aunque no es lo ideal. Dios nos habla ahora a nosotros, sus hijos, no solo por la conciencia, sino que llega el momento en que Él quiere hablarnos es por la voz de su Espíritu que está dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero la voz del Espíritu tiene que volverse en determinado momento una sola con la voz de la conciencia. Pero la única manera de que la voz del Espíritu que viene desde adentro sea una sola con nuestra conciencia es aprendiendo a mantener una buena conciencia. Por eso el apóstol Pablo le estaba diciendo eso a Timoteo. Le decía: mira, para ser un buen soldado y que puedas estar en la guerra bien, en la milicia, debes guardar la fe y debes guardar la buena conciencia. Pero si no guardas tu conciencia en esa condición de buena, puedes caer en la fe. Puedes caer de la fe, que es lo que nos dice la versión Dios habla hoy. Es tremendo cómo podemos naufragar en nuestro camino por no guardar una buena conciencia. ¿Qué es la buena conciencia?
La buena conciencia es aquella que todos experimentamos cuando no vamos en contra de lo que la conciencia nos está diciendo. Interesante que para que un soldado sea buen soldado, se le dice que no puede ir, ¿sí?, en contra de lo que su misma conciencia le está diciendo y que la debe guardar buena. Ahora estamos hablando de soldados de Jesús. Soldados de Jesús que están en esta tarde acá. ¿Cuándo fue la última vez que obedeciste a la voz de tu conciencia? O te lo pregunto de una manera negativa: ¿cuándo fue la última vez que no le hiciste caso a la voz de tu conciencia? Para el apóstol Pablo era tan importante la buena conciencia. Miren que él le dice esto a su hijo Timoteo, pero ahí mismo, en el capítulo 1, en el verso 5, habla de sí mismo el apóstol Pablo. Y dice: pues el propósito de este mandamiento, que le está diciendo que se quede en Éfeso a Timoteo, le dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Pablo hablaba de sí mismo como una persona que ejercía su autoridad sobre su hijo, diciéndole: mira, lo que yo te mando es porque te amo. Y no solamente te amo, sino que te amo y tengo buena conciencia. No me acusa mi conciencia en lo que te estoy diciendo. Pablo lo tenía bien claro cuando se presentó en todos los aspectos de su vida. Si vamos a Hechos, capítulo 23, verso 1, rápidamente. Cuando Pablo estuvo ante el concilio, dice así él: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: escuchen, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Para él era importantísimo mantenerse con una buena conciencia. Él era un hombre que no permitía que su conciencia le reprochara nada. Pero ¿cuál es la única manera en que la conciencia no me reprocha nada? Cuando no le doy motivos para que me reproche, sino que vivo de acuerdo a lo que ella me está diciendo. Y nosotros, como soldados de Jesús, teniendo presente que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, creo que el Espíritu Santo usa nuestra conciencia para saber lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Podemos decir que en nuestra milicia guardamos la buena conciencia delante de Dios. Y él se sigue defendiendo y lo llevan después, allí en el versículo 24, ante Félix. Y él le dice, para no leer todo esto, solo el verso 16 dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa. Y añade algo más de lo que dijo antes. Dijo: ante Dios y ante los hombres. La buena conciencia se refleja entonces primero delante de Dios. Pero el que tiene buena conciencia delante de Dios la debe tener delante de los hombres. ¿Por qué es importante el que nosotros, como soldados de Jesús, tengamos buena conciencia? ¿Saben por qué, mis amados? Primero, porque obedecer a la voz de la conciencia es abrir una puerta bien grande para poder oír la voz de Dios.
No podemos pretender de escuchar la voz del Espíritu dentro de nosotros si primero no escuchamos la voz de nuestra conciencia. Muchos de nosotros escuchamos de otros, pero yo veo que tú dices que Dios te habla y que el Espíritu Santo te dice, ¿por qué a mí Dios no me habla? No, sí nos habla. Él quiere hablarnos a todos. Lo que pasa es que no podemos discernirlo a causa de que ni siquiera estamos acostumbrados a obedecer la voz de la conciencia. Yo creo que debe ser un ejercicio intencional como soldados de Jesús, de poder decir desde esta tarde delante del Señor: me propongo a mantener una buena conciencia, que no haya nada en mí que me reproche algo. Acostumbro decirle a las personas a las cuales aconsejo y a las pocas que aconsejo en los matrimonios, que debes hacer hasta lo imposible para recuperar lo que has perdido, a tal punto que tu conciencia después no te diga que no hiciste lo que debías hacer. Y eso es aplicable para cualquier aspecto de la vida. Pero miren, y ustedes me van a decir, porque creo que no les estoy hablando nada ajeno, porque creo que todos los que estamos aquí tenemos conciencia, ¿sí o no? ¿Soy yo quien no tiene conciencia? Quien me diga que no tiene conciencia es que la tiene cauterizada. Cuando aprendemos a mantener una buena conciencia delante del Señor, como le dice el apóstol Pablo a su hijo Timoteo: mira, mi hermano, por ser soldado de Jesús, le decía, tú como soldado mantén la buena conciencia, porque todo aquel que mantiene una buena conciencia es alguien osado, atrevido, firme, que puede ir con tranquilidad a la batalla porque sabe que el respaldo de su comandante en jefe está con él. ¿Cuántos dicen amén? Pero díganme si esto no es verdad, que cuando tenemos y no hemos guardado una buena conciencia, sino que la conciencia nos acusa o tiene algún reproche, perdemos la confianza, nos sentimos atemorizados, nos volvemos débiles en la fe. Vamos a actuar en el nombre del Señor y nuestra conciencia nos acusa. ¿Y qué es lo que decimos? No, yo no. Dios puede usar a otro. ¿Por qué? Porque tu conciencia te está diciendo: Dios, ¿qué te va a usar? ¿No te ha sucedido? Si estamos en el servicio de la milicia, dice el apóstol Pablo que debemos servir con buena conciencia, porque es la única manera de entrar en batalla sabiendo que no hay nada que esté molestándome delante de la presencia de mi Padre. Puedo pararme delante de Él sin vergüenza, saber que su respaldo está conmigo, y no que de pronto, al tratar de actuar en su nombre, la conciencia que no ha sido guardada venga y me juzgue, me condene, y yo tenga que agachar la cabeza y decir: no puedo ser usado por Dios. Ahora, entiéndame bien lo que te estoy diciendo. No es que Dios no te vaya a usar, porque la sangre de Jesús que fue derramada delante de la cruz, dice la Escritura que limpia nuestras conciencias para que sirvamos al Dios vivo.
Lo que quiero que comprendan, mi amado hermano, es que por la obra de Cristo en la cruz, delante de Dios no hay problema. No hay problema, porque la sangre ya limpió nuestra conciencia. Pero si tú no la guardas, el problema está dentro de ti. Por eso es que tú crees que no sirves, que no puedes. Sientes temor cuando no se tiene una buena conciencia. Entonces el soldado se vuelve temeroso, debilitado, aún se vuelve prevenido, porque cree que todo el mundo lo va a señalar. ¿Solo esto me ha sucedido a mí? Soldados del Señor, creo que estamos llamados a empezar a desear el gobierno interno del Espíritu. Pero para llegar a ese punto debemos primero guardar la buena conciencia. Cuando yo guardo una buena conciencia, se afina mi espíritu y se une. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9 verso 1 dice que el Espíritu de Dios le da testimonio en su conciencia. Cuando el Espíritu Santo puede testificar juntamente con mi conciencia, es porque no hay nada en mí que me señale. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren este tipo de vida? Aleluya. Tercer aspecto y termino. Sé que estas características no gustan mucho, pero hay que decirlas. ¿Cuál fue la tercera característica que dijimos? Vamos a 2 de Timoteo capítulo 2 versos 3 y 4. Está pasando el tiempo y debo cerrar bien esto. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades. Tú pues sufre penalidades. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿No les parece esto como extraño? A veces leemos las cosas. Ay, si sufro penalidades debe ser que soy un mal soldado. No, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Cuántos son los buenos soldados acá? Bueno, esperemos penalidades, esperemos adversidades. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ese es el tercer aspecto. Primero, fe. Segundo, buena conciencia. Tercero, agradar a nuestro comandante en jefe. Estamos, mis amados hermanos, para complacerlo a Él, para agradarlo a Él. Mírame acá, no estamos para agradarnos a nosotros mismos. No estamos para agradarnos a nosotros mismos. Estamos acostumbrados a un evangelio totalmente humanista y centrado en el hombre. Y la gran mayoría del evangelio que predicamos es todo lo que Jesús hizo por nosotros. Gloria a Dios. Pero quiero que entendamos esto. Somos soldados de Jesús a causa de lo que Jesús hizo por nosotros. Pero ahora que somos soldados,
Ya no viviremos a causa de lo que Jesús hizo por nosotros, sino de lo que Jesús es dentro de nosotros para agradar ahora a nuestro general y comandante en jefe. ¿Cuántos dicen amén? Esto es una línea muy delgada y quiero que me la comprendan. Tanto del Evangelio que nos dicen y apunta solo el hombre como el centro. Claro, el Padre nos amó tanto que dio a su Hijo para hacernos sus hijos. En el corazón del Padre nosotros estamos. Pero el asunto no es para que vivamos ahora nosotros siendo el centro. Todo lo que hizo Jesús fue para que fuésemos soldados de Él. Pero ahora piensa, ya somos soldados. Me explico. La primera parte, lo que nos trae al Padre en toda su obra es la muerte de Cristo. Pero ahora ya no vivimos por la muerte de Cristo. Ahora ya no vivimos por el Cristo crucificado. Ahora que somos soldados de Jesús, vivimos por el Cristo resucitado. El Cristo que venció la muerte y que habita dentro de ti y habita dentro de mí. No el que está allí colgado, sino el que es victorioso dentro de ti y dentro de mí. No para vivir para nosotros, sino para vivir para Él. ¿Cuántos dicen amén? No estamos para agradarnos a nosotros mismos. Estamos para agradar a aquel que nos tomó por soldados. Esa es la esencia en nuestra milicia. ¿Qué soldado de un ejército que está en plena guerra vive para sí? No puede. Así quiera, no puede. Estamos en estado de guerra. Vayamos más allá de ese evangelio que nos han predicado. Que el todo de nuestro ser no seamos nosotros mismos. Si hemos sido salvos, no es solamente para ser salvos. Todo es nuestra bendición y nuestra bendición y nuestra bendición. Y se nos olvidó lo que el Padre le dijo a Abraham: te bendeciré para que seas bendición. No somos bendecidos por ser bendecidos. Siempre somos bendecidos para bendecir. Lo que pasa es que bendecir a otros implica morir a nosotros mismos. No agradarnos a nosotros mismos. Y ahí está la esencia de la milicia. Están llegando los días, mis amados hermanos, en que tenemos que olvidarnos de nosotros mismos para que la gloria y el poder de Dios sea manifiesto sobre la tierra. El ejército que se levanta en este último tiempo tiene esta característica esencial. No estamos para agradarnos a nosotros mismos. Jesús, nuestro comandante en jefe, fue el ejemplo sublime para nosotros. Sigamos las pisadas de Él. Jesús vino sin nada que ver con el pecado. Él no tenía pecado. Y su misión fue agradar a quien lo envió, a su comandante, a su general. Tú dirás: no, pastor, Jesús vino a salvarme. Y yo te digo: no, Jesús no vino a salvarte. Jesús vino a agradar al Padre. Lo que pasa es que agradando al Padre te salvó a ti y me salvó a mí. Eso es otra cosa. Pero lo que Jesús hizo, lo que lo movió, fue agradar al Padre. Por eso dijo: Padre, si es posible,
Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieres, porque he venido a hacer tu voluntad. Los seguidores de ese comandante somos nosotros, sus soldados. Y vivimos para Él, para agradarle a Él y para derramar nuestra vida en otros. Somos como el grano de trigo que debía caer y morir para llevar mucho fruto. Escúchenme esto, mis amados. Escúchenme esto y ya termino. El fruto no viene del hacer, el fruto viene del morir. ¿Cuántos dicen amén? El fruto no viene del hacer, el fruto viene del morir. Somos el fruto de la muerte de Cristo. El grano de trigo tiene que caer y morir para que dé mucho fruto. No estamos llamados para complacernos y agradarnos a nosotros mismos. Estamos llamados a morir cada día, a morir cada día, a negarnos. Es una vida de negación total, total. ¿Qué soldado puede agradarse a sí mismo? Cuando se entra a la milicia, decían allá en el video el primer día que hasta el nombre ya no es Gabriel Castro, a la orden, para agradarle a aquel que nos tomó como soldados. Aleluya. Fe, buena conciencia y agradarle a Él. Somos el ejército del Señor. Estos tiempos exigen que vivamos solo para Él, creyéndole, creyendo su voz. No permitas que pasen estos días de sobredosis. Dios te ha dado una palabra. Dios ha ministrado a tu corazón. Pero deja de mirarte a ti mismo. Vivamos para Él. Decíamos ayer, mis amados, Pachito y Ale, el mayor enemigo que tenemos es nosotros mismos, nuestro falso yo. Se nos ha predicado todo hacia el hombre, todo hacia el hombre, y se nos ha olvidado que nosotros no fuimos hechos para nosotros mismos. Nosotros fuimos hechos para Él, para su gloria, para su honra. Que podamos cantar con todo el gozo lo que estamos cantando en la canción de sobredosis. Ahora se levantan, hoy se levantan los que aman tu nombre. Hoy se levantan los que, ¿qué? ¿Qué sigue diciendo? Los que buscan su gloria. Hoy se levantan los que uno solo, porque no entiendo eso. Hoy se levantan, pero escuchen, los que aman su nombre, su gloria. No más nosotros. Vivamos para Él y veremos su gloria correr sobre las naciones de la tierra. Aleluya. Pónganse en pie, mis amados hermanos.
Cierra tus ojos en un momento y ya nos vamos al descanso para estar aquí en nuestra última sesión de la noche. Levanta tus brazos allí al Señor en un momento. Pero yo te pido que levantes tus brazos en rendición a Él. Dile con tus brazos levantados allí en tu corazón: aquí estoy. Aquí estoy. Quiero ser tu soldado. Quiero creerte a ti. Quiero obedecerte a ti. Enséñame que tu gracia sea sobre mí. Quiero vivir esta vida de obediencia para tener una buena conciencia delante de ti, Padre, y delante de los hombres. Dame la gracia de actuar en tu nombre sin temor alguno, sin mirar nada dentro de mí que me reproche. Dame esta gracia. Tomo de la sangre preciosa de tu Hijo, Padre. Tu sangre, Jesús, que limpia mi conciencia. Y si tú me has limpiado, hoy me comprometo a guardar lo que tú has hecho, teniendo una buena conciencia. Que no haya nada de que me reproche. Solo quiero vivir para ti. Aquí estoy, Padre. Danos la gracia. Danos la gracia de agradarte solo a ti. De agradarte solo a ti. Solo un minuto más. Un minuto más, tú y el Señor. Yo no voy a decir nada, solo tú y el Señor. ¿Qué es lo que el Espíritu en este momento te muestra como una señal de negación? ¿Qué es lo que el Espíritu te está diciendo en este momento? Decir: niégate a esto y agrádame en aquello. Pon eso delante de Él y que la gracia del Padre venga sobre tu vida. Que el Señor les continúe bendiciendo.